más, empezamos, ¿vale? Mirad, esta es la séptima o la octava charla del curso de Historia de los Carabancheles. Todavía nos quedaría una más y la que van a repetir, ¿vale? Muy bien. Bueno, ya iremos poniendo los carteles y demás. Bueno, se nos ocurrió que uno de los aspectos más importantes que ha marcado la historia de Carabanchel fue este llamado reformatorio, que estuvo muchos años, que tiene toda una historia muy importante desde fines del XIX y gran parte del siglo XX, pero luego había otro aspecto, y es cómo pasa de reformatorio a instituto. Y para ello pues contábamos con dos personas que conocen la historia fenomenal. A Antonio Colino, muchos ya le conocéis porque viene también a las charlas muy a menudo, y porque Antonio, además de director del Porta Bonita, 5 años, ¿no, Antonio? Estuviste más o menos. 4 y medio. Es licenciado en física, pero es un activista de los barrios, ¿vale? Aurora era la directora general de educación en tiempos de Joaquín Leguina, con Manuel de la Rocha y Sabeski en la consejería, ¿no?, de educación. Y Aurora es una profesional excelente. Ella impulsó la educación infantil en Madrid, la educación de adultos, buscaba siempre la mejora de lo que es el mundo educativo, convirtió las antiguas cátedras de la sección femenina en los CEAs, es decir, en los CEPAs de hoy en día. Si os fijáis, cuando muchas de vosotras vais al CEPA, hay una vidriera que pone CEAs, ¿vale? Esa vidriera la hicieron en un taller que teníamos aquí, y CEAS era porque el Centro de Educación y Animación Sociocultural para Personas Adultas, ¿vale? Por eso se llamaba CEAS. Pues ese es otro de los grandes pilares que impulsó Aurora Ruiz, ¿vale? Y ella conoce muy bien todo este mundo, lo vivió de primera persona, tuvo que luchar mucho, discutir mucho para crear esa estructura educativa que en Madrid pues no existía. Bien, bueno, empezamos. Bueno, continuamos. Vamos a hablar, primero hablaré yo un poquito del contexto en el que surge el reformatorio Príncipe de Asturias, después denominado Sagrado Corazón, y actualmente parte del edificio Instituto de Enseñanza Secundaria No Obligatoria Puerta Bonita. Bueno, vamos a hablar, como ya nos ha dicho Miguel Ángel, Aurora Ruiz González, que casi todos tenemos segundo apellido, y se nos olvida, parece mentira, siendo la mayoría como somos mujeres, que se nos olvide, pero bueno. Ella fue directora general de Educación de la Comunidad de Madrid durante, creo recordar, 13 años. 12, bueno, desde 1983 hasta 1995, que llegaron otros que decían que eran como los socialistas, pero que no. Luego vino el tamallazo y todas aquellas divertidas cosas, incluso aquel diputado de Miguel Ángel Olmos, que algunos os acordaréis también. Bueno, luego lo hablamos si nos queda tiempo un poquito. Y bueno, yo estuve de director 4 cursos. Tenéis ahí el correo electrónico mío, acolinoperez@gmail.com, por si luego alguno queréis que os pase alguna foto, o de dónde he sacado algo, queréis que quedemos otro día, o en otro sitio, lo que sea. Y también el WhatsApp mío, 617-723-514. Luego, si queréis, lo anotáis. Vamos a hablar un ratito y después le daré la palabra, nos dará Aurora su explicación de cómo el Partido Socialista Obrero Español, cuando gana las elecciones en 1984, llega aquí día antes, día después de que los amigonianos salgan por la puerta, y día antes o día después de que las hijas de la caridad salgan también, queriendo llevarse alguna hostia, bueno, no, hostias no sé si se les quedaba, pero vamos, alguna cosilla sí querían llevarse, y se llevaron. Luego faltaba algún piano, alguna máquina de escribir, pero algún cuadro. Es muy portable, ¿no? ¿Cómo? Que el piano es muy portable, lo metes Sí. en el bolsillo. No, había muchos, y luego a lo mejor nos lo explica mejor la Aurora, y algunos se han perdido, y máquinas de escribir había muchas, cuadros. La campana no, afortunadamente, como recuerdo de la fábrica de campanas que había en la finca, no se la llevaron, no pudieron con ella.
Bueno, vamos a hablar en primer lugar un poquito de contexto, cómo surge el reformatorio en la finca de Vistalegre y en Carabanchel en particular, que empieza llamándose Príncipe de Asturias porque va a empezarse el proyecto justo el año en que nace el Príncipe de Asturias Alfonso, hijo de Alfonso XIII. En 1925 se inaugura, 16 años después de que empezara el proyecto del edificio. Va a tardar 16 años en construirse y 16 años después empieza como reformatorio Príncipe de Asturias, inaugurado por el rey Alfonso XIII, el presidente del gobierno, las autoridades, bueno, ahí tenéis todo hombres, todo chisteros, etcétera, etcétera. Y 60 años después, aproximadamente, inauguramos el entonces consejero de Cultura y Educación y Cultura, Jaime Elisabetsky, que había sustituido a Manolo de la Rocha, el ministro de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la directora general, Aurora Ruiz González, y yo, que era entonces el director del centro Puerta Bonita. Este es el edificio. La verdad es que viendo la vista aérea, la de cosas que se podían hacer ahí para un distrito como Carabanchel, que se podrían seguir haciendo, se podrían estar haciendo todavía más, bastante más de lo que hay. Al fondo tenéis los edificios de la policía, que todavía están y funcionan perfectamente, pero que no se puede entrar. Por cierto, tiene un teatro que es una preciosidad. Había que conseguir hacer visitas guiadas. Es una joya aquí en el distrito que merece la pena verlo. Bueno, y actualmente ese edificio se divide, sin separar los ladrillos, en dos partes. Por una parte, el Instituto de Enseñanza Secundaria No Obligatoria de Imagen y Sonido y Artes Gráficas, Puerta Bonita, y por el otro extremo actualmente es el Real Conservatorio de Danza Mariemma. Bueno, el edificio es construido en 1907, empieza el proyecto y, como os decía, tarda 16 años en construirse. Lo construye el arquitecto Carlos de Luque López, que había terminado las obras 16 años después, y después de la Guerra Civil continúa el edificio como reformatorio también, pero lo de Príncipe de Asturias ya al dictador no, parece que no, y a su mujer tampoco, y le llaman Sagrado Corazón. Y va a estar hasta 1990, que llega el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno de la Comunidad de Madrid y consiguen hacer una gran reforma interior con el equipo, el estudio de Espiga y Moneo, Juan Ramón Espiga y Marisol Moneo, que debe ser de la familia de Moneo, y son los que hacen la reforma del edificio en 1990. Bueno, Carlos de Luque López, simplemente he conseguido la fecha de nacimiento, no sé cuándo falleció, espero que no esté vivo todavía, y fue uno de los primeros arquitectos que introduce el modernismo en arquitectura en Madrid. Es autor de la fachada del oratorio de Caballero de Gracia, la fachada que da a Gran Vía. Y bueno, se le llamó, como os decía antes, Príncipe de Asturias al reformatorio en honor a Alfonso el Príncipe, que había nacido justo ese año y que luego fallece. Bueno, ya sabéis un poco la historia, y otro día continuamos con los Borbones, que son muy entretenidos. Y el edificio queda, el reformatorio, ahí lo tenéis. Este es el edificio que termina construyendo. Esto es 4 o 5 años después de la inauguración, y este es el pueblo de Carabanchel Bajo, todavía pueblo en aquel momento, y se ve en el centro, en el centro se ve el Palacio Nuevo, el Palacio del Marqués de Salamanca, el Palacio Viejo, Palacio de Isabel II, de la Regente María Cristina, y aquí veis la plaza de Carabanchel Bajo, con una fuente ahí en medio, y esta era la entrada que iba, la calle, no me acuerdo ahora cómo se llama, que va a terminar al palacio, no recuerdo cómo se llama esa calle. Bueno, veis el amasijo de calles que había, ahí no se ve, pero aquí entra esto General Ricardos, y esta es la continuación de Eugenia de Montejo, todo esto, que ahora ya todo eso evidentemente no existe. Ahí estaba la fosforera también, que también ha desaparecido, etcétera, etcétera. Bueno, y estaba en la finca de Vistalegre. La finca de Vistalegre, hay un trabajo bastante intenso, bastante amplio, elaborado por vecinos de aquí del barrio, por Faucha, Francisco Javier Faucha,
y Jesús Fernández. Jesús Fernández tienen un amplio trabajo sobre la finca Vistalegre que empieza en el siglo XIX, en realidad empieza a finales del XVIII a construirse la finca pequeña, luego va ampliándose con nuevos terrenos y se termina construyendo. La finca tiene unas 44 hectáreas, incluyendo toda la finca, no solo el cachito, que luego lo veréis en el mapa, que han abierto, han plantado pensamientos y han plantado unos tulipanes, han pasado un manguerazo a la fachada del Palacio Viejo, han arreglado la fuente de los caballitos delante del Palacio Nuevo y poco más, ni carteles, ni explicación, no quieren explicar nada, no quieren que se sepa nada, ni quién estuvo ahí, ni qué se hizo, ni qué se hace, ni qué hay, ni qué habrá, ni qué no quieren nada. Si puede ser vendérselo a alguna universidad americana, pero parece que no se dejan engañar. Ya lo intentó la señora doña Esperanza Aguirre, con todo el poderío que ella tiene, con todos los tamaños que tiene y todas esas cosas, pero no lo consiguió. Entonces, pero lo seguirán intentando. Es difícil. Afortunadamente, como luego veremos, a la muerte del marqués se hizo cachito en la finca y yo creo que eso ha salvado en gran parte la finca y los palacios de la finca. Bueno, esta es la finca en su totalidad. Tenéis el trocito en rojo, bordeado en rojo, que es lo que dicen que han abierto una puerta y llegas hasta el fondo, ves los tulipanes, qué bonito, han llenado la ría de agua, sí, y poco más. Ves un poquito el baño de la reina, no explica nada de ella, ni qué reina fue, ni nada, ni de la regente, ni de la hija. Ni de las guiadas. Sí, muy malas, casi todas, malísimas, no, en serio, malísimas, salvo algunas que hacemos algunos buenísimas, como yo. Bueno, hay parte de verdad, la primera era verdad, la segunda no, pero bueno. No, la verdad, las visitas son nefastas, la mayoría que hace la Comunidad de Madrid, ni un solo cartel, ni un solo folleto, ni un solo vídeo, ni una sola explicación, 4 tonterías, 40 tulipanes, 200 pensamientos y ya está. La fuente de los caballitos, eso sí, la han arreglado, preciosa, quedó muy bien, la verdad, la fuente, pero nada. Puse una exposición durante unos meses que ni siquiera la han dejado, bastante regular explicada también, y contando 4 cositas: el Sagrado Corazón, la monjita, la comunión, las niñas. Bueno, la finca, como os decía, tiene una extensión de unas 44 hectáreas, empieza a formarse a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pasa de varios propietarios, va ampliándose, adquiriendo fincas colindantes, y Pablo Cabrero, un coronel retirado, pues decide hacer negocio y monta una casa de baños, pero parece que el negocio no le da todo lo que esperaba y consigue venderle la finca entera a la Casa Real, la regente María Cristina y luego las hijas Isabel y la hermana Luisa Fernanda, me parece, y sobre todo los maridos. El Montpensier, aquel del duelo y tal, el Montpensier que se lleva la mayoría de los cuadros que recoge Madoz en su diccionario geográfico. El Montpensier, con el permiso de su mujer, se los lleva a Sevilla, a su palacio y tal y cual. Bueno, en 1832 es adquirida por la Casa Real. Luego hay dificultad cuando la heredan Isabel II y su hermana en dividirla, las norias, los 2 palacios, es difícil. Al final la ponen en venta en su totalidad, aunque intentan también venderla por cachitos y haciendo paquetes de cuadros, de esculturas y tal, pero al final, en 1859, el marqués de Salamanca la compra, la amplía, la mejora, el Palacio Nuevo, etc. El marqués de Salamanca va a estar en la finca unos 20 y tantos años, 24 años. Va a morir en la finca, van a hacer la misa de funeral en la capilla de la finca, del INRI, del Palacio Nuevo, el actual INRI, lo que fue últimamente el INRI, perdón, y va a salir el cortejo fúnebre impresionante desde la finca de Vistalegre para enterrar al marqués. Y los herederos, al final, ya sabéis, los herederos, que son todos muy generosos. Todos los que tenían fincas aquí en Carabanchel, generosísimos, todos regalan al pueblo una parte de la finca, para Santa Rita, para las monjas, para las solatas, para los capuchinos, todos regalan al ayuntamiento. Bueno, han vivido toda la vida regalando y por eso han hecho las fortunas que hacen. Se arruinan varias veces, como el marqués. Mira, a los pocos años se vuelven a regalar la finca. Bueno, los herederos consiguen vendérsela al Estado y el Estado
empieza a crear lo que se llamó la ciudad de la beneficencia. Empiezan a aparecer en la finca distintas instituciones. Esta es una ilustración para anunciar lo que fue la casa de baños que montó, como antes os dije, como negocio. Y esto es en 1945, antes de ser adquirida por el marqués, la ría, que era más larga que lo que hay ahora, la parte del colegio del ejército que da a lo que es propiamente Puerta Bonita, viniendo desde el metro, lo primero que nos encontramos, pues hay una parte de la ría que desapareció, y estos son los jardines en 1945, cuando luego va a llegar el marqués Salamanca. Se vende, intentaron meterla por todos los medios, en cachitos, en lotes, en paquetes, y hacer visita y tal, y al final la compra el marqués de Salamanca en 1859, y muere en la finca 24 años después, como antes os decía. Y en 1883, cuando muere el marqués de Salamanca, en España, y en particular en Madrid, hay un problema. El gobierno, las autoridades tienen un problema con los jóvenes delincuentes. Y lo que les es más preocupante, con los hijos de familias bien calaveras, que los papás y la mamá ya no saben qué hacer con ellos, y tienen que meterlos en algún sitio para que los reeduquen. Vale. Entonces se publica, el rey Alfonso XII publica una orden ordenando que se construya un asilo de corrección y un reformatorio. El asilo de corrección para corregir, sobre todo a los hijos que los papás y las mamás de bien no podían con ellos ya, y el de reforma para aquellos delincuentes, jóvenes menores de 18 años y mayores de 9 que estaban en la calle y que era un problema social grave. Bueno, se crean las primeras escuelas de reforma, y la primera es la de Santa Rita, aquí en Carabanchel. Uno de estos que os decía antes, que tenía fincas, regala un cacho que le sobra a cambio de no sabemos qué, seguro que salió ganando, y se crea la escuela de Santa Rita. Ahí tenéis Santa Rita, 1889. Ahí meten niños de dos tipos: los que estaban en la calle, los que eran delincuentes, habían delinquido, el juez les había condenado, había que encerrarlos, y, como antes os decía, los hijos de familias bien, que quieren tenerlos en algún sitio, que les den de comer, y si se lo arreglan al hijo, mejor. Si luego se lo hacen abogado o algo así, genial. Si hay que darle, se le da. Yo recuerdo cuando era jefe de estudio que algún padre todavía me decía: si usted tiene que darle, le da. Pues sí, hombre, le doy un duro como mucho, pero vamos. No, pero aquí sí, aquí. Bueno, tuvieron problemas para ver quién dirigía esto. Pusieron un sacerdote, aguantó unos meses, dijo que aquello tela. Pusieron otro, acompañado con otros, y al final dijeron que aquello hacía falta mucho más equipo. Intervino el Papa, tal cual. Y una orden que acababan de crear unos meses antes en Valencia, los terciarios capuchinos, los del padre Amigó, recién creados, brutos como un arao algunos de ellos, muchos sin saber casi ni leer ni escribir, van a ser los encargados de dirigir Santa Rita. Os podéis imaginar. Bueno, la iniciativa de Santa Rita surge de Francisco Lastre y Juiz, un jurista y político conservador que, preocupado por este problema de los jóvenes en la calle y los delincuentes, va a promover la creación de reformatorios. El padre Luis Amigó, que va a ser el que dirige esta orden y va a ser muy conocido aquí en Carabanchel, luego va a tener una calle que todavía está, la calle Amigó, padre Amigó, donde está la comisaría, ¿vale? Incluso le van a poner un busto, y pues uno de los que se arruinaba de vez en cuando, Carlos Jiménez y Gotal, que va a ceder parte de su finca para que se construya Santa Rita. Ahí tenéis Santa Rita pocos años después de su inauguración, en 1900, con el tranvía que pasaba por la calle Eugenia de Montijo. Los raíles estuvieron ahí muchos años todavía, algunos lo hemos visto, y ahí tenéis al padre Luis Amigó con algunos de los corregendos que tenía. Fijaros la cara que tiene, y estos eran los buenos, los bien educados, ¿eh? Estos nadie han delinquido. Pero fijaros el resultado, cuando luego volvían a casa, algunos años después, otros meses después y tal, algunos por vacaciones y tal. Esta es una viñeta de un pintor y dibujante, José Robledano, que ahí veis al niño, al hijo pródigo que vuelve a casa, el papá con la pistola en la mano, la criada con la escoba, el resto de la familia escondidos detrás, bueno, unas piezas, y no parece que se hubieran reformado mucho, incluso parece que habían aprendido algo de leyes. Bueno, y se crea
el problema sigue vigente con los niños mayores de 9 y menores de 18, tanto delincuentes como de familias, y se crea el Reformatorio Príncipe de Asturias. Los amigonianos ya han aprendido, la verdad, han estudiado, han viajado, han ido a congresos, bueno, con su pedagogía, con su metodología, dando leña a diestro y siniestro, bien bendecidos y bien calentitos, pero bueno, ya habían aprendido sus métodos, algunos métodos educativos, una cosa, y inauguran el Reformatorio Príncipe de Asturias, donde van a venir solo delincuentes, niños abandonados, nada de hijos de familia bien, porque ahí eso no les venía bien. En 1925, la congregación de terciarios capuchinos, con el permiso del Papa actual, en aquel momento vigente, se hace cargo del Reformatorio Príncipe de Asturias. Después de la Guerra Civil van a seguir los amigonianos aquí, el reformatorio se va a llamar Sagrado Corazón, y van a estar hasta el 30 de junio, no sé si aquel día fuiste tú, Aurora, el 30 de junio de 1984. 1984 salen los amigonianos del Reformatorio Príncipe de Asturias, que en aquel momento ya se llamaba Sagrado Corazón. Bueno, había mucha discusión en la prensa, los distintos periódicos, liberales, conservadores, y ahí tenéis un artículo amplio de Luis Zulueta, un afín a la Institución Libre de Enseñanza, criticando que este tipo de educación, de reformatorios, lo llevaran órdenes religiosas y exigiendo, como planteaba la Institución Libre de Enseñanza, que fueran educadores, profesores, maestros y no órdenes religiosas. Carabanchel estaba llena de órdenes religiosas. Los ricos de las fincas, esos que las regalaban, ya se habían ido casi todos a Santander o a otros sitios, y las fincas se habían pasado a órdenes religiosas. Las oblatas, las hijas de la caridad, los franciscanos, los salesianos. Bueno, Carabanchel era, en algún momento se llegó a llamar la pequeña Vaticano, por el gran número de órdenes religiosas masculinas y femeninas que aquí hubo. Y ahí tenéis un busto que se puso en 1959, dedicado a Luis Amigó, al padre Luis Amigó. Tenía mucho presencia los amigonianos en Carabanchel. Tuvieron muchos años y tuvieron al final mucha presencia. Y ahí le tenéis, rodeado de gente de su orden, en la puerta del INRI. Esa columna que veis ahí, eso es el INRI, el Palacio Nuevo del Marqués de Salamanca. Bueno, llega la Guerra Civil. El busto está en Santa Rita. Está todavía, sí, sí. Ahí se ve Vale. desde la puerta. Llega la Guerra Civil, Carabanchel es frente de guerra, como sabéis, para arriba, para abajo, el reformatorio, unas veces entran unos tras otros, hay bombardeos, incluso un depósito de pólvora y tal explota. Bueno, el desastre en el edificio es enorme al acabar la Guerra Civil, y hay que reconstruirlo. Zonas devastadas, se hace cargo, Carabanchel, prácticamente de todo Carabanchel, y en particular de la finca. Y se reforma, aquí lo tenéis ya reformado, este es el hall del antiguo reformatorio, que ahora es el hall prácticamente idéntico del Real Conservatorio de Danza Marielma. La entrada del conservatorio es prácticamente, hace poco hicieron una inauguración, o el 50 aniversario, no sé qué. Bueno, es prácticamente. La reconstrucción la hace el arquitecto Antonio Cámara Nuño, en 1942. Nuño. Este arquitecto había nacido en Zaragoza, había estudiado en Madrid y va a estar como profesor en la Escuela Superior de Arquitectura un montón de años, casi 50 años, 49 años. Va a hacer muchos trabajos, la ampliación del Congreso de los Diputados es obra de él, la restauración de la Iglesia de la Asunción en el Molar también es de él, y en Logroño, en concreto, la reconstrucción del convento de Madre de Dios. En Logroño hay una localidad, Corera, que le tiene mucho afecto y le puso el nombre a su colegio, el colegio del CEI, le puso el nombre de Antonio Cámara. Bueno, el Marqués de Salamanca había fallecido, como habíamos dicho antes, los herederos pasan la finca al Estado, el Estado la hace cachitos y va descargando, creando lo que se llama en algunos periódicos la ciudad de la beneficencia, va descargando distintas instituciones. La primera que llega es el Colegio de Huérfanas de la Unión, que viene al Palacio Viejo, al palacio que estuvo Isabel II y antes su madre, y ahí tenéis
el colegio se traslada desde Aranjuez, que es donde se creó en 1835, se traslada a la finca Vista Alegre, al Palacio Viejo, en 1887, prácticamente cuando se inaugura Puerta Bonita, Santa Rita, y cuando ha fallecido un año antes el Marqués de Salamanca. Ahí empieza el Colegio Heronio, del que se van a hacer cargo las Hijas de la Caridad. Por cierto, hay un libro muy interesante, que ahí lo tenéis, que se titula El Colegio de la Unión, desde Aranjuez a Carabanchel, con muchas alumnas, exalumnas y monjas de las que estuvieron ahí.